Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Voy a hablarles del trastorno de personalidad y consumo de drogas. Dos cosas que están bastante ligadas. No tengo una experiencia muy grande desde el punto de vista clínico en este tema, porque ustedes saben que los trastornos de personalidad llegan aquí a los médicos y a los psiquiatras que se dedican a los temas forenses, que trabajan en centros de detención, etcétera, etcétera. No es esa la línea en la cual yo he trabajado clínicamente. Sin embargo, vamos a hacer una revisión de este tema que nos permita más o menos situarnos en el mismo. En primer lugar, tratemos de definir la personalidad. La personalidad es aquello que hace distinta y única a una persona frente a los demás, permitiendo también que los demás lo reconozcan como tal. Por supuesto que es una categoría que engloba todas las demás funciones psíquicas y proporciona al individuo libertad para funcionar autónomamente, para reconocerse a sí mismo y para valorar su comportamiento. Ahora definamos qué es trastorno de personalidad. Desde los días que estudiábamos con el doctor Serman y con el doctor Gallegos en la Universidad de Madrid, la patopsicología clínica de Kurt Snyder, me parece que la mejor definición es la que él dio. Es la persona que sufre y hace sufrir a los demás. Una definición muy escueta, pero muy sustanciosa en torno a lo que es un trastorno de la personalidad. ¿Cuál es la prevalencia del trastorno de personalidad en las personas drogodependientes? Si en la población general los trastornos de la personalidad tienen una prevalencia de alrededor del 10 al 15%, en las poblaciones drogodependientes este porcentaje es del 50%, según los datos de Becoime y Cortés del 2008. Por supuesto, se convierte en la comorbilidad más frecuente entre los adictos. Ya han hablado tanto el doctor Serman como el doctor Gallegos de las frecuencias en los pacientes ansiosos y en los pacientes deprimidos, y realmente son altas, pero ninguna es tan alta como la comorbilidad con los trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad, de la clasificación del trastorno de personalidad, los más frecuentes ligados al consumo de drogas son la personalidad límite, la personalidad antisocial y la personalidad dependiente. En las personas alcohólicas específicamente, los trastornos más frecuentes son el trastorno obsesivo-compulsivo con un 12%, el trastorno antisocial con un 8.9%, el trastorno paranoide y dependiente con un 7%, el trastorno narcisista con un 6.3%, el trastorno límite e histriónico con un 5.1%, según los criterios de Bravo, está en el 2008. Y también en cuanto al género y su relación con los trastornos de personalidad, en mujeres el 41.8% y en hombres el 65% de los consumidores de drogas, ¿no? De tal manera que esta relación es extremadamente alta, mucho más alta en hombres que en mujeres. En las personas cocainómanas, ¿cuáles son los trastornos de personalidad más frecuentes? En el orden que tenemos en esta diapositiva, vamos a ver que la personalidad límite es la que tiene el primer lugar, luego la personalidad antisocial, luego la personalidad histriónica, la personalidad narcisista, la personalidad pasivo-agresiva y la personalidad paranoide, según los criterios de López y Becoña del 2006. ¿Cómo podemos evaluar los trastornos de personalidad en personas drogodependientes? Hay varios instrumentos, algunos de ellos los voy a citar. La entrevista semiestructurada para diagnóstico del trastorno de personalidad del DSM, el llamado SID-2 de la Asociación Psiquiátrica Americana del 2002, el International Personality Disorder Examination
de 1996, el Clinical Multi-Axial Inventory en su eje 2 de Milton et al. En 1997. Sin embargo, la mayoría coincide en que la mejor evaluación es la entrevista, una entrevista que considere una evaluación retrospectiva con la intervención de los familiares, que permita la detección vertical de los rasgos del paciente, porque sí, lo que tenemos que hacer es realmente una entrevista en la cual no veamos el trastorno como un trastorno horizontal. En trastorno de personalidad no existe horizontalidad, existe la verticalidad. Es toda la vida del paciente, todas sus relaciones con sus familiares y con el ambiente donde ha crecido, los que debemos analizar para ver cuáles son las relaciones que tienen con el consumo de drogas. Algunos aspectos del tratamiento. Conseguir la adherencia en el tratamiento es muy importante. Y esto realmente es difícil con los trastornos de personalidad. Ciertos trastornos de personalidad, como los límite, histriónico y narcisista, tienden a mejorar con el tiempo. Es decir, mejora el trastorno de personalidad conforme avanza la edad del paciente. En cambio, otros trastornos de personalidad, como el obsesivo-compulsivo, el esquizoide y el esquizotípico, más bien se mantienen y no mejoran, no cambian con el tiempo. También es importante considerar en estos aspectos que los trastornos de personalidad tienen generalmente adicciones más prolongadas, más difíciles de combatir porque ya llevan muchísimos años estos pacientes de consumir drogas y consumirlas de manera abusiva. Particularmente, el trastorno antisocial de personalidad es el más grave, es el más acendrado en cuanto a un consumo más prolongado, crónico e irrebatible. En cuanto al consumo y trastorno de personalidad, también tenemos algunos otros factores. En el trastorno de personalidad paranoide es más frecuente el consumo de alcohol, cocaína y anfetaminas. En el trastorno esquizotípico tiende más al cannabis y al alcohol. Los trastornos de personalidad antisocial, en cambio, se relacionan con el consumo de todo tipo de drogas, incluido el alcohol, por supuesto. El trastorno de personalidad obsesivo se relaciona con alcohol y otras drogas. Otros autores consideran, en cambio, que esta asociación no puede demostrarse con claridad. En todo caso, dependería del llamado modelo bioconductual, que tiene tres componentes: una desinhibición del comportamiento, en primer lugar, una reducción del estrés y sensibilidad a la recompensa, una reducción del estrés y una sensibilidad a la recompensa, según los criterios de Berger en el 2005. Entonces, no necesariamente hay una mecánica de asociación entre estos, sino que tienen que presentarse factores muy específicos para poder considerar esta asociación. Veamos algunos aspectos del tratamiento. De hecho, se describe como mal pronóstico en la concomitancia, trastorno de personalidad, consumo de drogas en general. Ya de por sí, el que una persona con trastorno de personalidad consuma drogas nos puede dar indicadores de que hay un mal pronóstico cuando vamos a iniciar un tratamiento. Pero este mal pronóstico se da especialmente cuando persisten rasgos como inestabilidad emocional en el paciente, mala interacción social e impulsividad, como por ejemplo en la personalidad límite. Si estos factores de personalidad, estos rasgos están presentes, debemos pensar que es más difícil todavía abordar ese tratamiento. También es importante conseguir en el paciente la autoeficacia. Esta se facilita, por ejemplo, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. La autoeficacia permite que el paciente realice tareas que son indicadas por el terapeuta y que las tome y se empodere de ellas, ¿no? También
la capacidad de establecer vínculos afectivos le permite continuar el tratamiento. Sabemos que en general en los trastornos de personalidad y en trastornos de personalidad antisocial hay una frialdad de ánimo, como ustedes saben, ¿no? Esto impide generalmente el establecer buenos vínculos afectivos. También el egocentrismo y la independencia en estos pacientes predicen la posibilidad de abandonar el tratamiento. Los tratamientos más eficaces son los cognitivo-conductuales, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Un tratamiento prolongado se prescribe por lo menos de 1 a 4 años de tratamiento cuando hay esta concomitancia de trastorno de personalidad y abuso de drogas. Debe haber una buena adherencia al tratamiento desde el principio, debe establecerse una buena relación paciente-terapeuta. Si se logran cambios de síntomas como la impulsividad y de factores como el funcionamiento social y la calidad de vida, el pronóstico del tratamiento es mejor. Y también aquí algo muy importante, que el paciente no identifique sus cambios como algo que lo hace más vulnerable ante la subcultura de drogas donde ha vivido. Si el paciente identifica que al mejorar de su consumo de drogas, él no va a poder interactuar en ese mundo difícil donde ha estado siempre, va a ser difícil para él que acepte un tratamiento prolongado. También es muy importante, por supuesto, la intervención de la familia, la terapia familiar, siempre y cuando esto sea posible. La mayoría de personas con trastorno de personalidad se alejan de la familia, y la comprensión de los cambios que se puede lograr con la familia cuando el paciente va saliendo del mundo de la droga, ¿no? Todos estos factores permiten predecir de alguna manera la eficacia de los tratamientos. Finalmente, los tratamientos medicamentosos. Sí existe posibilidad de tratar con algunos medicamentos estos cuadros duales. El uso de antipsicóticos de nueva generación como la risperidona y la olanzapina, según el criterio de Rubio del 2000, y de anticomiciales reguladores del humor como el ácido valproico, la carbamazepina, pueden contribuir a mejorar síntomas como impulsividad, agresividad, intolerancia. De tal manera que sí podemos iniciar muchas veces tratamientos con este tipo de medicamentos con el fin de conseguir cambios importantes en estos síntomas que pueden dificultar el tratamiento y la conducción, por ejemplo, de una terapia cognitivo-conductual con estos pacientes. Yo creo que era lo que tenía para comunicarles. Les agradezco mucho su atención.